Hola, el día de hoy vamos a ver sistema de información somatosensorial. A las diferentes maneras en cómo nuestro cuerpo puede sentir la sensibilidad se le va a llamar sensibilidad somatoestésica. Esta sensibilidad puede venir de la piel y se le llamará la sensibilidad exteroceptiva. Puede venir de los músculos y articulaciones y se le va a llamar sensibilidad propioceptiva. O bien puede venir de los órganos internos y se le llama sensibilidad interoceptiva. La sensibilidad exteroceptiva tiene diferentes modalidades, que va a ser el tacto, la temperatura, ya sea calor o frío, y el dolor. Al dolor lo vamos a llamar como nocicepción. La sensibilidad táctil va a estar relacionado con el sentido del tacto y este va a tener diferentes submodalidades, que va a ser el tacto, la presión, vibración, picor y cosquilleo. Todas estas van a ser recogidas por mecanorreceptores. Los estímulos de roce van a provocar la sensación de tacto. Los estímulos más intensos que pueden formar una deformación en la piel y tejido se le llama la sensación de presión. La sensación vibratoria va a estar relacionado con unos mecanismos rápidos y repetitivos. El picor y el cosquilleo son sensaciones peculiares que estarán muy relacionadas con el placer o desagrado. Los mecanorreceptores tienen que obedecer a dos tipos básicos, las terminaciones nerviosas libres y las terminaciones encapsuladas. Ahora, la sensibilidad térmica, esta va a ser recogida por los termorreceptores, que son terminaciones libres de la piel y son de dos tipos, los receptores de frío y receptores de calor. Los receptores de calor son terminaciones de fibras amielínicas de tipo C, mientras que los receptores de frío son terminaciones muy ramificadas, y existen más receptores de frío que de calor. Toda la sensibilidad dolorosa va a ser recogido por los nociceptores, que estarán distribuidos por todos los tejidos del cuerpo, con excepción del cerebro. La sensibilidad propioceptiva es la que viene del aparato locomotor, es decir, músculos, tendones, articulaciones y ligamentos. Esta va a recoger información estática y dinámica del aparato locomotor. La información estática nos da información sobre la posición y orientación, mientras que la dinámica permite percibir las sensaciones de movimiento. Los receptores del aparato locomotor son los del tipo mecanorreceptores, aunque también puede haber nociceptores en los músculos y en las articulaciones. El grupo de los mecanorreceptores está formado por terminaciones nerviosas libres y sobre todo por receptores encapsulados especializados. La sensibilidad interoceptiva va a ser la que se origina de los órganos internos, ya sea de las paredes de vísceras o de los vasos sanguíneos. Y esta nos va a dar información sobre el estado de funcionamiento o bienestar de estos órganos. Y este va a ser de tipo inconsciente. Hablamos de que es información consciente, por ejemplo, cuando tenemos la sensación de hambre o en algún caso extremo, el dolor visceral. Hablando de las vías de la sensibilidad somatoestésica general, para una mejor comprensión de estas vías nerviosas que recogen la sensibilidad general del cuerpo, se divide en dos grandes apartados. Por un lado estarán las vías que recogen la sensibilidad procedente del tronco, cuello y extremidades, y que van a ascender hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal. Y el otro sistema o vía va a ser la que va a recoger la sensibilidad de la cabeza y que va a entrar por el tronco del encéfalo. La mayor parte de las fibras que las componen se van a tener que cruzar en algún punto del sistema nervioso central. Y es por ello que la información sensitiva procedente de una mitad del cuerpo alcanza la mitad contralateral del cerebro, es decir,
La mitad izquierda está representada en el hemisferio derecho y la mitad derecha estará en el hemisferio izquierdo. Comenzando con las vías somatoestésicas del tronco y las extremidades, la sensibilidad que viene el tronco y las extremidades es conducida por dos sistemas: el sistema del cordón posterior lemnisco-medial y el sistema anterolateral espinotalámico. El sistema del cordón posterior lemnisco-medial recoge la sensibilidad táctil y de presión fina discriminativa de formas, lugar y textura, la sensibilidad propioceptiva y la sensibilidad vibratoria, mientras que el sistema anterolateral espinotalámico recoge la sensibilidad térmica, la sensibilidad dolorosa, las sensaciones de tacto y presión de carácter burdo, es decir, no discriminativo, la sensación de picor y la sensibilidad sexual, aunque también pudiese recoger de los órganos internos. Comenzando con el sistema del cordón posterior lemnisco-medial, va a tener una neurona del primer orden. Esta neurona que va a empezar el circuito va a estar en los ganglios espinales. Esta neurona es de tipo monopolar grande, que va a tener un axón que consta de una prolongación periférica y una prolongación central. Sus axones van a ser gruesos y mielinizados. Y va a tener fibras de tipo A alfa y A beta, que esto estará relacionado con la velocidad en que oscilan los impulsos. Las de tipo alfa transportan información propioceptiva del aparato locomotor, mientras que las beta traen información táctil discriminativa. Como habíamos dicho, el axón va a tener una prolongación periférica y otra central. La prolongación periférica va a correr por los nervios espinales hasta los receptores que le corresponden, mientras que la prolongación central va a seguir el mismo trayecto que las raíces posteriores de los nervios espinales, para así entrar en la médula espinal. Una vez que entraron en la médula espinal, las fibras se curvan rostralmente y se incorporan al cordón posterior de la médula espinal, y de ahí el nombre de la vía. En el momento de entrar en la médula espinal, van a emitir colaterales axónicas cortas, ascendentes y descendentes, que van a viajar hasta la sustancia gris, para así hacer sinapsis sobre las interneuronas o sobre las motoneuronas del asta anterior. Las prolongaciones centrales, que estarán ya en el cordón posterior, van a ascender a lo largo de toda la médula espinal. A partir del segmento torácico medio, las fibras del cordón posterior aparecen agrupados en dos fascículos: uno medial, que va a ser el fascículo gracil, y otro lateral, que va a ser el fascículo cuneiforme. Las fibras ascendentes van a terminar haciendo sinapsis sobre las neuronas del segundo orden. Estas neuronas del segundo orden van a estar en los núcleos gracil y cuneiforme, que se encuentran en la parte inferior y posterior del bulbo raquídeo. Los axones de estas segundas neuronas van a formar el lemnisco medial, o también llamado tracto bulbotalámico. Los axones que salen de los núcleos se van a ir hacia adelante y cruzan en la línea media, formando las denominadas fibras arqueadas internas, o también llamado decusación sensitiva del sistema del cordón posterior. Esta decusación forma parte de la zona inferior del bulbo, que estará por encima de la decusación motora. Una vez que se cruzaron, las fibras del lemnisco medial se hacen ascendentes en busca del tálamo y recogen del tegmento y de la región subtalámica. En el bulbo, el lemnisco medial se sitúa junto al rafe medio, por detrás de las pirámides y medial al núcleo olivar inferior. En el puente, este va a tener una posición más transversal y estará ocupado en el límite entre el pie y el tegmento. Y en el mesencéfalo,
estarán por detrás de la sustancia negra y lateral con respecto al núcleo rojo. Y en la región subtalámica van en la parte dorsal de la sustancia negra y lateral al núcleo rojo y subtalámico. Después tiene que pasar a las neuronas de tercer orden. Estas de tercer orden estarán en la división lateral del núcleo ventral posterior del tálamo, es decir, estarán en el tálamo. Sobre las neuronas de este núcleo van a terminar todos los axones del lemnisco medial. Ahora, los axones de estas neuronas talámicas se proyectan en el área somatosensorial receptiva primaria de la corteza parietal, que es el área somatoestésica 1 o el área 3, 1, 2 de Brodmann. La corteza primaria proyecta sobre la corteza somatosensorial de orden superior, que va a ser el área somatoestésica segunda, o sea, las áreas 5 y 7. Y así es como se da la percepción somatosensorial. Ahora con el sistema anterolateral espinotalámico también vamos a tener neuronas de primer orden, que estas van a estar en los ganglios espinales e igualmente van a tener una prolongación periférica que esta de sus axones van a ir por los nervios espinales y recogen toda la información de los receptores del dolor, de la temperatura y de los mecanorreceptores de amplio campo receptivo, por ejemplo, de los corpúsculos de Ruffini. Ahora, la prolongación central va a alcanzar el asta posterior, donde va a hacer sinapsis con las neuronas del segundo orden, que estas se les va a llamar células del tracto. Estas segundas neuronas van a estar situadas en dos agrupaciones, el núcleo propio y el núcleo marginal. Antes de entrar en el asta posterior, transitan por el tracto de Lissauer, dando colaterales que ascienden o descienden. Los axones de las segundas neuronas formarán el tracto espinotalámico. Los procedentes de cada segmento medular se van a agrupar y cruzan en la línea media por las comisuras gris y blanca, incorporándose al cordón anterolateral contralateral de la médula espinal. Las fibras que transportan sensaciones sexuales y de picor y cosquillo son directas y cruzadas. El tracto asciende luego por la médula y el tronco del encéfalo hasta llegar al tálamo. En la médula espinal, este se va a situar en el cordón anterolateral, mientras que en el bulbo raquídeo va a estar en la parte lateral de la calota. Luego va a estar a la altura del núcleo olivar inferior y se va a situar por detrás de este y delante del núcleo espinal del trigémino. En la parte del puente y en el mesencéfalo, este tracto espinotalámico se va a juntar con el lemnisco medial. Esta porción del tracto espinotalámico que discurre por todo el tronco del encéfalo se le llama lemnisco espinal. Durante su trayecto por el tronco del encéfalo, el fascículo emite numerosas colaterales axónicas. Estas fibras, entremezcladas con el tracto espinotalámico y que no alcanzan el tálamo, van a formar los tractos espino-reticular y espino-mesencefálico. El espino reticular termina haciendo sinapsis sobre diversas poblaciones neuronales de la formación reticular bulbopontina, mientras que el tracto espino-mesencefálico hace sinapsis sobre la sustancia gris periacueductal y el colículo superior. Estos tractos están implicados en numerosas respuestas reflejas vegetativas y también en la regulación del dolor, en los reflejos visuales que se expresan por dirigir la mirada hacia un lugar del estímulo. Luego, las fibras del tracto espinotalámico se proyectan finalmente sobre las neuronas del tercer orden. Estas van a estar en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo y las del tracto espino-reticulotalámico lo hacen con los núcleos intralaminales. Ahora, el núcleo ventral posterior lateral del tálamo
Es el núcleo principal que sirve de estación en los aspectos sensodiscriminativos del dolor y la temperatura. Por otro lado, los núcleos intralaminares participan en la transmisión del dolor de tipo lento, sordo, muy relacionado con aspectos emocionales. Hablando de las conexiones tálamo-corticales, las neuronas del tercer orden del núcleo ventral posterior van a proyectar sus axones por el brazo posterior de la cápsula interna, hasta alcanzar, mediante el tracto talamo-cortical central, el área somatoestésica primaria, es decir, el área 3, 1 y 2 de Brodmann. Las fibras se proyectan de manera especial en el área 3A y 1. Por otro lado, vamos a tener las vías somatoestésicas de la cabeza, es decir, el sistema trigémino talámico. Por eso decimos que la sensibilidad somatoestésica que viene en la cabeza va a ser recogido por este sistema trigémino talámico. Aunque las primeras neuronas del sistema pertenecen a diversos nervios craneales, como el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago, todas ellas terminan haciendo sinapsis sobre neuronas del segundo orden ubicadas en el complejo neuronal del núcleo sensitivo del trigémino. Hablando de este, también vamos a tener neuronas del primer orden. Estas se van a ubicar en los ganglios sensitivos asociados a nervios craneales, es decir, en el ganglio semilunar, el geniculado superior e inferior del glosofaringio y el vago. Va a tener una prolongación periférica que se va a distribuir con los respectivos pares craneales y van a recoger la sensibilidad general somoestésica de un amplio territorio. El territorio de distribución va a ser el siguiente. Mediante las ramas del trigémino va a recoger de la piel, de la cara, los dientes, mucosa, como pueden ser las fosas nasales, los senos paranasales, boca, los 2/3 anteriores de la lengua, el paladar y conjuntiva, de la córnea y dura madre. Mediante las ramas del facial recogen de la piel de la concha del pabellón auricular y parte del conducto auditivo externo. Mediante las ramas del glosofaringio van a recoger del territorio mucoso de nasofaringe y orofaringe, del tercio posterior de la lengua y del oído medio. Y por el vago va a recoger de la dura madre de la fosa craneal posterior, de la piel de la zona de Ramsay-Hunt que comparte con el facial y de la mucosa de la laringofaringe y de la laringe. Por otro lado, las prolongaciones centrales van a entrar en el tronco del encéfalo y van a hacer sinapsis con las neuronas del segundo orden. Estas neuronas del segundo orden van a estar en los núcleos espinal y pontino del trigémino. El núcleo espinal del trigémino va a recoger la sensibilidad térmica y dolorosa, mientras que el pontino va a recoger la sensibilidad táctil fina y discriminativa. Otra porción del complejo nuclear del trigémino y el núcleo mesencefálico que va a recoger la sensibilidad propioceptiva. Del núcleo espinal del trigémino podemos decir que esta es una masa neuronal alargada que ocupa toda la altura del bulbo raquídeo. Se va a situar en la parte lateral del tegmento vulvar, que está por detrás del núcleo olivar inferior, y se le pueden distinguir tres partes, una oral, otra interpolar y una caudal. Las dos primeras, que es la oral y la interpolar, tienen porciones que contienen interneuronas al servicio de reflejos, mientras que la porción caudal es realmente la que recibe la información telmoalgésica de la cabeza. Del núcleo pontino del trigémino podemos decir que este también se le llama el principal. Es una masa neuronal redonda que se ubica en la parte lateral de la calota protuberancial. También vamos a tener el núcleo mesencefálico del trigémino, que este va a recoger la sensibilidad propioceptiva de la cabeza y se va a situar en el mesencéfalo, por fuera de la sustancia gris periacueductal. Y este núcleo también tendrá una prolongación periférica y otra central. La periférica desciende hasta el origen aparente del quinto par,
formando el tracto mesencefálico del trigémino. Estas van a recoger la sensibilidad propioceptiva de los músculos masticadores, los dientes, la articulación temporomandibular, los músculos del velo del paladar y los músculos de la órbita. También va a haber prolongaciones centrales que se van a incorporar al tracto trigeminotalámico. Continuando, los axones de las neuronas del segundo orden se van a cruzar a diferentes alturas del tronco del encéfalo y van a formar un fascículo ascendente denominado tracto trigeminotalámico o lemnisco trigeminal. Este va a ascender internamente al lemnisco medial y va a entrar al tálamo, donde va a hacer sinapsis con las neuronas, que estas van a estar ubicadas en la porción medial del núcleo ventral posterior, el también denominado núcleo ventral posteromedial. Van a ascender por el brazo posterior de la cápsula interna y van a llegar a las zonas de representación de la cabeza en el área somatoestésica 1. De mismo modo, de estas áreas salen conexiones para la corteza somatoestésica de procesamiento superior, que puede ser el área 5 y 7 del lóbulo parietal y la ínsula. Ahora, de las vías de la sensibilidad interoceptiva o visceral, estas van a estar relacionadas con las actividades respiratorias, la circulatoria, el vómito, la salivación, la micción o la defecación. De acuerdo con el lugar donde se encuentren las neuronas del segundo orden, se pueden distinguir dos vías de la sensibilidad interoceptiva: el sistema del núcleo solitario y el sistema del asta posterior de la médula. Comenzando con el del núcleo solitario, este sistema transporta gran parte de la información procedente de órganos internos. Es pues un importante sistema de información nerviosa inconsciente. Las neuronas de primer orden van a estar en los ganglios sensitivos inferiores del glosofaringio y del vago. Va a tener una prolongación periférica, donde sus axones van a seguir los tractos nerviosos del glosofaringio o del vago. La mayor parte de los receptores viscerales son terminaciones nerviosas libres, que responden a estímulos mecánicos, es decir, mecanorreceptores, y miden la tensión o distensión de los órganos para acomodar los reflejos. Luego, las prolongaciones centrales van a entrar en el tronco del encéfalo y terminan haciendo sinapsis sobre las neuronas de segundo orden, que estarán en el núcleo solitario, de ahí el nombre núcleo del tracto solitario. Este núcleo solitario se extiende por los 2/3 rostrales del bulbo raquídeo y adosado al núcleo vamos a tener el tracto solitario. Desde el punto de vista funcional, hay dos grandes grupos de neuronas en el núcleo solitario. Algunas van a servir para las actividades reflejas y otras van a ser para la vía sensitiva. Las que participan en actividades reflejas envían sus axones directa o mediante conexiones a la formación reticular del bulbo y hacen sinapsis sobre las neuronas del núcleo dorsal del vago, que regulan la motilidad y la secreción gastrointestinal. Otras neuronas del núcleo solitario actúan sobre zonas específicas de la formación reticular para regular la presión arterial, el ritmo cardíaco o el mecanismo de la respiración. Las fibras viscerales aferentes penetran en el asta posterior de la médula espinal, siguiendo los nervios esplácnicos simpáticos y los nervios del parasimpático sacro. Y cuando entran en la médula se le pueden distinguir dos subsistemas: la vía visceral de los segmentos toracolumbares T1 a L2 y la vía visceral de los segmentos sacros S2 a S4. Sobre la vía visceral de los segmentos toracolumbares T1 a L2, esta vía conduce la sensibilidad general y el dolor de las vísceras torácicas y abdominales.
Las neuronas del primer orden de esta vía van a estar en los ganglios raquídeos de los nervios torácicos y de los dos primeros lumbares. E igualmente tiene una prolongación periférica, que esta va a distribuirse por las vísceras torácicas y abdominales. Igualmente vamos a encontrar aquí nociceptores, que están en las paredes viscerales o los vasos sanguíneos. Luego, las prolongaciones centrales van a entrar en la médula espinal por las raíces posteriores de los nervios raquídeos y hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden que van a estar en el asta posterior de los segmentos torácicos y lumbares superiores. Ahora, con la vía visceral de los segmentos sacros S2 a S4, esta vía recoge, mediante fibras aferentes, la sensibilidad general de las vísceras pélvicas y del tercio distal del colon, así como el dolor del cuello vesical, la próstata, el cuello uterino y el recto. Las neuronas de primer orden van a encontrarse en los ganglios raquídeos de los nervios sacros S2, S3 y S4. Las prolongaciones periféricas viajan con los nervios esplánicos pélvicos hacia los órganos de la pelvis, mientras que las prolongaciones centrales pasan por las raíces posteriores de los nervios sacros, para así hacer sinapsis sobre las neuronas del segundo orden, que van a estar en la lámina 1 del asta posterior y los segmentos sacros S2 a S4. Una vez que la información ha entrado en el asta posterior, los cilindroejes ascienden formando parte de los tractos espinotalámico y espinoreticular para llegar al tálamo. Ahí van a dar colaterales al núcleo parabraquial, a la sustancia gris periaqueductal y al grupo celular A1 del bulbo raquídeo. También el núcleo solitario va a recibir colaterales, formando así un centro integrador de la sensibilidad visceral recogida por el vago y por el sistema simpático. Es por eso que esta área recibe el nombre de parte posterior del núcleo ventromedial. Ya después de las neuronas del tercer orden van a salir axones que van directo hacia la corteza insular, al área S2 y al opérculo parietal. Este núcleo recibe también información somatoestésica termosensible procedente de la lámina 1. Hablando un poco de la corteza somatosensorial, podemos decir que las zonas cerebrales donde va a tener lugar la sensopercepción del cuerpo van a estar en el lóbulo parietal y van a ser el área somatoestésica receptora primaria y el área somatoestésica secundaria, o también llamado de procesamiento superior. Comenzando con el área somatoestésica primaria, este va a ser el área 3, 1, 2 de Brodmann y va a recibir axones directos del núcleo ventral posterior, es decir, de los núcleos talámicos. Se va a organizar en 3 bandas alargadas, que va a ser el área 3, 1 y 2. Esta representación del cuerpo de la corteza 3, 1 y 2 es conocido como el homúnculo sensitivo. Es una figura un poco extraña, pero que nos dice qué parte de la corteza va a recibir la sensibilidad de qué parte del cuerpo. Es por eso que este homúnculo tiene una cara muy grande, unas manos también muy grandes. Esto quiere decir que en esta parte la mayor información de estas zonas que están en mayor tamaño se registran en esta zona. Ahora, con las áreas somatoestésicas de procesamiento superior, estas van a recibir conexiones del área somatoestésica primaria, pero también, como se ha especificado anteriormente, reciben directamente conexiones de algunos núcleos talámicos. Esta área somatoestésica segunda se va a localizar en la parte más inferior del giro central, que estará en el borde superior de la cintura de Silvio.
También vamos a tener el área parietal posterior, que va a ser el área 5 y 7, que está ocupado por la circunvolución parietal superior y la parte más alta de la inferior. Estas están conectadas de forma recíproca con los núcleos talámicos dorsolateral y lateral posterior. También vamos a tener ayuda de la ínsula, ya que esta va a recibir fibras directas del núcleo BMPO del tálamo relacionado con la sensibilidad general y dolorosa de las vísceras. Comenzando ahora con los aspectos anatomofuncionales específicos del dolor, comenzaremos diciendo que el dolor resulta de la activación de un tipo especial de receptores llamados nociceptores. Los nociceptores son terminaciones nerviosas desnudas de fibras de pequeño calibre y el espesor de los tejidos. Se puede denominar que existen tres principales nociceptores, que son los térmicos, mecánicos y polimodales. Los térmicos son estimulados por las temperaturas extremas de calor o frío, mientras que los mecánicos se activan por presión o tracción intensa de los tejidos. Y por último, los polivalentes son activados por estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Las vías de transmisión van a ser de diferentes lugares. Va a ser el tronco y las extremidades de la cabeza o incluso de la vía de la columna dorsal. Comenzando con el tronco y las extremidades, esta será transmitida a las segundas neuronas espinales de carácter nociceptivo del asta posterior. Por otro lado, el de la cabeza, su información es transmitida a la porción caudal del núcleo espinal del trigémino. Y como habíamos mencionado, va a haber otra vía, que es la de la vía de la columna dorsal. Pero este es con datos más recientes que pueden afirmar que parte del dolor visceral no es transmitido por el tracto espinotalámico, sino por el sistema del cordón posterior lemnisco-medial. Sobre la corteza cerebral y la experiencia dolorosa, podemos decir que los núcleos talámicos que reciben información nociceptiva están ampliamente conectados con diversas áreas de la corteza cerebral. Es por eso que el núcleo ventral posterior se proyecta en el área somatoestésica primaria. Y en la actualidad se conocen con cierta profundidad dos mecanismos de modulación del dolor: el sistema puerta de entrada y el sistema descendente. Empezando con el sistema de la puerta de entrada, a nivel del asta posterior de la médula espinal y en la porción caudal del núcleo espinal del trigémino, va a haber un dispositivo neuronal de control de la información nociceptiva. El punto clave de este sistema lo va a formar las neuronas de axón corto de Golgi tipo 2 de la sustancia gelatinosa, que tienen un efecto inhibidor sobre las neuronas del tracto del asta posterior y que ejercen un efecto de guardián de la información que accede al sistema nervioso central. Vamos a tener también un sistema modular descendente, que esto se proyectaría en la sustancia gris periacueductal, ya que aquí existen numerosas neuronas de naturaleza opioide, que al activarse ponen en marcha una vía descendente que inhibe las neuronas nociceptivas del asta posterior. De este modo, converge sobre la sustancia gris periacueductal datos acerca del estado emocional y motivacional del sujeto, junto con informaciones de la actividad de las aferencias somáticas. El balance de esta actividad sobre esta sustancia gris periacueductal permitirá regular la sensibilidad dolorosa. Las neuronas endorfinérgicas de la sustancia gris periacueductal proyectan axones descendentes sobre el núcleo magno del RAFE y la formación reticular adyacente. Y podemos ver dos tipos de neuronas en el núcleo magno del RAFE: las células ON y las células OFF.
Las ON ejercen una acción facilitadora de la transmisión dolorosa, mientras que las OFF realizan una actividad inhibitoria de esta.